hermanos y hermanas, hijos amados en Cristo, como vuestro Padre espiritual, encomendado con el deber sagrado de guiar al rebaño de Dios. Como humilde sucesor de San Pedro, me presento ante vosotros con el corazón ardiente por el amor de nuestro Salvador. Jesucristo, el Espíritu Santo nos ha reunido en este momento sagrado para reflexionar sobre una verdad que puede transformar vuestros hogares, renovar vuestra fe y acercaros al corazón de Dios. Hoy os invito a abrir vuestros corazones y escuchar con la atención de hijos que buscan sabiduría, porque exploraremos un misterio antiguo y urgente. El rosario, un regalo del cielo, una cadena de oración que nos une a la Santísima Virgen María y a través de ella a su Hijo, nuestro Redentor. El rosario no es un objeto común, es un arma espiritual, un sacramental sagrado que tiene el poder de proteger vuestros hogares del mal, santificar vuestras vidas y atraer bendiciones abundantes desde el trono de Dios. Sin embargo, debo hablaros con la urgencia de un padre que ve a sus hijos en una encrucijada. Algunos rosarios en vuestra posesión pueden albergar peligros espirituales, no por sus cuentas o diseño, sino por sus orígenes, su uso o las intenciones detrás de su creación. ¿Tenéis un rosario colgado en la pared, en un rincón de oración o en el bolsillo? Si es así, deteneos y reflexionad. ¿De dónde proviene? ¿Fue bendecido con la autoridad de la Iglesia? ¿Cumple su propósito sagrado? Uníos a mí para descubrir el verdadero poder del rosario, para usarlo con sabiduría y proteger vuestros hogares de peligros invisibles que puedan perturbar la paz. Responderéis a este llamado: hacer de vuestros hogares una fortaleza de gracia divina, un santuario donde brille la luz de Cristo. Os invito a proclamar en vuestros corazones vuestro nombre y lugar de origen. Este gesto sencillo os une a la Iglesia viva de Dios, una familia global, llamada por nombre. Desde cada rincón del mundo, al compartir, os unís a una comunidad de fe que trasciende naciones y generaciones. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, camine con nosotros ahora, mientras entramos en el misterio sagrado del Rosario. En una parroquia de la vibrante ciudad de Nápoles, conocí a Marta, cuyos ojos llorosos y voz temblorosa revelaban un alma agobiada por el tumulto. Con honestidad cruda, contó que su hogar, antes armonioso, se deshacía desde hacía tiempo. Discusiones constantes surgían por nimiedades, tensiones financieras aparecían sin causa clara. Una sensación de agotamiento e irritabilidad afligía a su familia. Marta había adornado su casa con hermosos rosarios comprados en una venta de bienes, creyendo que profundizarían su devoción y traerían paz, pero a pesar de sus oraciones fervientes, una pesadez opresiva persistía, ensombreciendo su hogar. Su historia atravesó mi corazón porque reflejaba las luchas de muchos fieles que buscan la paz de Dios, pero enfrentan fuerzas espirituales invisibles. Mientras escuchaba, recordé la sabiduría de la Iglesia. Como Salmos 34, verso 8 invita: probad y ved que el Señor es bueno. La jornada de Marta, que retomaremos, ofrece un camino a la restauración, que ahora comparto con vosotros para transformar vuestros hogares en refugios de paz divina. Para comprender el significado profundo del rosario, debemos recordar su regalo sagrado de la Virgen María a la Iglesia. Ella lo confió a San Domingo para acercar almas a Cristo. El rosario, con sus oraciones y misterios, medita en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cada Ave María es como una rosa ofrecida a nuestra Madre, abriendo una ventana a lo divino. A través de los siglos ha traído milagros y conversiones, pero su poder también atrae distorsiones, porque el mal busca corromper lo santo. Con el cuidado de un padre, os urjo a usar el rosario sabiamente. No todos cumplen su propósito sagrado, ni traen paz verdadera. Abracemos la primera verdad. El poder del rosario no está en su forma física, sino en su bendición adecuada.
y uso reverente, un rosario sin bendecir o mal usado. Es como una lámpara sin aceite, hermosa, pero incapaz de iluminar la oscuridad. Como Hebreos 5 verso 4 nos recuerda, los deberes sagrados requieren el llamado de Dios. Muchos de vosotros, sé que poseéis rosarios comprados en mercados, heredados de seres queridos, o adquiridos en línea, creyendo que su potencia espiritual es inherente. Con la ternura de un padre, os corrijo suavemente. La bendición sacerdotal es el acto sagrado, que transforma el rosario en un canal de gracia divina. Como Hechos 19 verso 11 describe, Dios obró maravillas a través de objetos consagrados. Recuerdo a una mujer de Roma que se acercó a mí, aferrando un rosario comprado cerca de un santuario, confiada en su poder. «Hija mía», le dije, «tienes un objeto hermoso, pero aún no es un sacramental». Ella se sorprendió, asumiendo que su origen garantizaba su eficacia, pero como número 6 verso 24 invoca, «El Señor te bendiga y te guarde». Así debe el rosario ser consagrado por un sacerdote, para cumplir su propósito. Llevad vuestros rosarios a la parroquia, solicitad la bendición de la Iglesia, y si el sacerdote no la conoce, llevad el texto de la bendición con reverencia. Como 2 Timoteo 2 verso 15 nos urge a manejar con cuidado la palabra de verdad, este acto de fe despierta la potencia espiritual del rosario, convirtiéndolo en un escudo de gracia. Como Salmos 91 verso 4 promete, su fidelidad es escudo y defensa. Al reflexionar sobre esta verdad, consideremos por qué la bendición es vital. No es una formalidad, sino un acto sagrado, que une el rosario a la autoridad de la Iglesia. El sacerdote, actuando en la persona de Cristo, invoca al Espíritu Santo para santificarlo, haciéndolo un conducto para la protección de Dios. Como Hechos 19 verso 12 relata, cómo Dios obró a través de objetos bendecidos. Muchos de vosotros podéis tener rosarios que nunca recibieron esta bendición, tal vez adquiridos apresuradamente o recibidos como regalos sin considerar su preparación. No os desaniméis. Hijos míos, nunca es tarde para buscar esta gracia. Acercaos a vuestro párroco con humildad, y si poseéis muchos rosarios, llevadlos todos, porque cada uno debe ser consagrado para servir su propósito sagrado. Como Levítico 19 verso 30 nos llama a reverenciar el santuario de Dios. Este paso asegura que el rosario no sea solo un adorno, sino una oración viva, como Romanos 12 verso 1 nos ofrece, como sacrificio vivo a Dios. Establecida la necesidad de la bendición, pasemos a la segunda preocupación, el origen del rosario, porque no todos son creados con intención santa. Algunos rosarios, particularmente en 3 formas específicas, portan riesgos espirituales, que no son evidentes de inmediato. La primera forma que debemos abordar con cautela es el rosario completamente negro. En nuestra tradición católica, el negro puede simbolizar luto o penitencia, un recordatorio sombrío de la pasión de Cristo. Como Salmos 22 verso 1 ecoa su clamor desde la cruz. Sin embargo, este color ha sido apropiado por prácticas contrarias a nuestra fe, como rituales esotéricos u ocultos, como Deuteronomio 18 verso 10, prohíbe prácticas que se apartan de la verdad de Dios. Recuerdo a una mujer de Nápoles que se acercó durante una visita pastoral, sus manos temblando, mientras sostenía un rosario negro, adornado con un crucifijo de plata ornamentado, comprado en una tienda de antigüedades. Habló de pesadillas inexplicables y una creciente desesperanza. Pese a sus oraciones y confesiones regulares, con el cuidado de un padre, le aconsejé bendecir o reemplazar el rosario, porque sus orígenes eran inciertos, posiblemente ligados a rituales opuestos a la devoción cristiana. Días después de seguir este consejo, sus problemas espirituales cesaron. La paz volvió a su corazón. Como Salmos 23 verso 4 asegura, aunque camine por el valle de sombra, no temeré mal, porque tú estás conmigo. Esta historia nos lleva a reflexionar por qué los rosarios negros pueden ser preocupantes. No es el color en sí, porque los colores son dones de la creación de Dios.
como Génesis 1, verso 31 declara: todo lo creado es bueno, sino la intención detrás de la creación del rosario, o su uso previo lo que importa. Algunos rosarios negros, especialmente de fuentes desconocidas, pueden haber sido usados en ceremonias que invocan poderes opuestos a nuestra fe, dejando residuos espirituales que perturban la oración. Como Efesios 6, verso 12 nos recuerda, nuestra lucha es contra fuerzas espirituales. Estas influencias, invisibles al ojo, crean lo que llamo interferencia espiritual, una perturbación sutil que impide la paz y la devoción. Como Filipenses 4, verso 7 promete, la paz de Dios guarda nuestros corazones para protegerse. Aseguraos que vuestros rosarios provengan de fuentes confiables, tiendas de la Iglesia, librerías católicas o comunidades religiosas, donde son creados con intención orante. Como Mateo 7, verso 21 nos llama, a hacer la voluntad del Padre. La tercera preocupación que debemos abordar es el rosario rojo sangre, un color con profundo significado. En nuestra tradición, simboliza la sangre preciosa de Cristo y el sacrificio de los mártires. Como Apocalipsis 7, verso 14 habla de los lavados en la sangre del Cordero. Sin embargo, ciertos rosarios intensamente rojos han sido contaminados por asociaciones con rituales fuera de la Iglesia, como pactos de sangre o invocaciones, que distorsionan este simbolismo sagrado, como Levítico 19, verso 26 advierte contra prácticas que profanan lo santo. Aconsejé a una familia que recibió un rosario rojo impactante como regalo, solo para ver su hogar sumido en discordia. El padre, antes apacible, se volvió iracundo. Su hijo adolescente luchaba con insomnio severo. Su hija menor temía entrar en ciertas habitaciones. Cuando pregunté por el rosario rojo, expuesto en el altar de su hogar, la madre se sorprendió. Lo veían como un bello añadido a su espacio de oración. Expliqué que este rosario, probablemente usado en rituales que mezclaban oraciones católicas con otras prácticas espirituales, había creado una confusión espiritual que afectaba su hogar. Como 1 Corintios 14, verso 30 afirma, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Tras reemplazarlo con un rosario bendecido, de una fuente confiable, y bendecir su hogar por un sacerdote, la paz volvió a sus relaciones y hogar. Como Isaías 32, verso 17 promete, el fruto de la justicia será la paz. Esto nos lleva a la cuarta preocupación. En nuestra era moderna, los rosarios multicolores hechos con materiales no convencionales, que imitan amuletos o talismanes de tradiciones no cristianas, pueden incluir cuentas con forma de ojos, símbolos inusuales en el crucifijo, o elementos de otros sistemas espirituales, creando lo que llamo confusión espiritual, como Efesios 4, verso 14 advierte contra ser zarandeados por cualquier viento de doctrina. En nuestra era de producción masiva y eclecticismo espiritual, estos rosarios son comunes, a menudo comercializados como inclusivos, o cuentas universales de oración. Atraen a quienes buscan una espiritualidad más amplia, pero estos objetos diluyen la pureza de la oración cristiana, dirigida únicamente a Dios, a través de canales específicos de gracia, como Juan 4, verso 23 nos llama a adorar en espíritu y verdad. Algunos incorporan cristales, reclaman propiedades energéticas, o incluyen símbolos como ojos malignos, que aunque parecen benignos, crean estática espiritual, interfiriendo con la comunión clara con Dios. Como Romanos 12, verso 2 nos urge a transformarnos por la renovación de la mente. Estos rosarios híbridos, mezclando devoción católica con elementos incompatibles, pueden disminuir nuestra conexión con Cristo, como Colosenses 2, verso 8 advierte contra filosofías vacías. Para ilustrar, recuerdo a un joven de Sicilia que se acercó, perturbado por una resistencia persistente a la oración. Pese a sus esfuerzos sinceros, describió sentirse como nadando contracorriente, incapaz de enfocarse en sus oraciones del rosario. Cuando pregunté por el rosario que usaba, me mostró una pieza ornamentada
con cuentas multicolores y símbolos extraños, comprada en un mercado con amor de padre. Expliqué que este rosario, aunque hermoso, podía haber sido creado con intenciones que contradecían la oración cristiana, tras reemplazarlo con un rosario simple y bendecido, y dedicarse a la oración diaria. Su vida espiritual floreció. Como Salmos 1, verso 3 compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Estas preocupaciones sobre rosarios negros, rojos sangre y multicolores nos llevan a una pregunta crítica. ¿Cómo discernir si un rosario en vuestro hogar es problemático? Exploremos 6 señales, arraigadas en la sabiduría de la Iglesia. Para guiar vuestro discernimiento, la primera señal es el origen del rosario. Rosarios de fuentes desconocidas, tiendas de segunda mano, mercados de pulgas, o regalos de personas con afiliaciones espirituales inciertas. Requieren escrutinio cuidadoso, como Proverbios 3, verso 5 nos urge a confiar en el Señor. No en nuestras suposiciones. Si no podéis rastrear su fuente, hacedlo bendecir o reemplazadlo, porque su historia puede llevar influencias invisibles. Como 1 Tesalonicenses 5, verso 21 nos instruye, probad todo y retened lo bueno. La segunda señal es vuestra respuesta interna durante la oración. Un rosario verdadero, bendecido y usado con fe, trae paz y enfoque, acercándoos a los misterios de Cristo. Como Filipenses 4, verso 7 promete, la paz de Dios guarda nuestros corazones. Si experimentáis distracción inusual, ansiedad o sequedad espiritual, al orar con un rosario particular, puede indicar interferencia espiritual. Como Santiago 1, verso 17 afirma, todo don perfecto viene de lo alto. Reflexionad si este rosario ayuda a la meditación o la dificulta, y actuad en consecuencia. Como Colosenses 3, verso 2 nos dirige, poned la mente en las cosas de arriba. La tercera señal es la presencia de símbolos inusuales, inscripciones o modificaciones al diseño tradicional del rosario, cuentas con forma de ojos, crucifijos con símbolos no cristianos o materiales asociados con prácticas ocultas, como ciertos cristales o huesos, deben generar cautela. Como Éxodo 20, verso 4 nos llama, a honrar lo que representa lo divino, un rosario debe reflejar la simplicidad y pureza de nuestra fe. Como Mateo 5, verso 8, bendice a los de corazón puro que verán a Dios. La cuarta señal son los materiales físicos del rosario, aunque pueden ser de madera, vidrio o metal. Los que incorporan materiales ligados a rituales no cristianos requieren discernimiento. Como Levítico 19, verso 31, advierte contra recurrir a médiums o espíritus que profanan un rosario creado por comunidades religiosas, imbuido de oración. Porta una gracia especial, como Salmos 90, verso 17, invoca el favor del Señor sobre nuestra obra. La quinta señal es la inquietud intuitiva, porque Dios a menudo habla a través de los impulsos sutiles del corazón. Como Salmos 46, verso 10 nos invita, estad quietos y conoced que soy Dios. Si sentís una incomodidad inexplicable, al sostener o orar con un rosario particular, atended esto como un llamado al discernimiento. Como 1 Juan 4, verso 1 nos urge, probad los espíritus para ver si son de Dios. Confiad que el Espíritu Santo os guía. Como Juan 16, verso 13 promete llevarnos a toda verdad. La sexta y última señal es el efecto en la atmósfera de vuestro hogar. Tensiones inexplicables, discusiones recurrentes por trivialidades o una sensación persistente de pesadez pueden señalar un problema espiritual. Como Salmos 91, verso 10 promete, ningún mal alcanzará tu morada. Perturbaciones del sueño, como pesadillas o insomnio, especialmente si afectan a varios familiares, pueden ser reveladoras, como Salmos 4, verso 8, otorga paz en el descanso. Los niños y las mascotas, con su sensibilidad natural, a menudo reaccionan primero, mostrando miedo o rechazo a entrar en habitaciones donde se guardan rosarios problemáticos.
Como Mateo 19, verso 14 acoge a los pequeños a Cristo, estas señales buscan fomentar el discernimiento, no el miedo, como 1 Corintios 2, verso 14 nos recuerda. La persona espiritual juzga todo por el espíritu. Si un rosario parece problemático, tratadlo con respeto. Como Levítico 19, verso 30, urge reverencia al santuario de Dios. Consultad a un sacerdote para bendecirlo o para aconsejar su disposición adecuada, quemándolo o enterrándolo tras oración. Como Números 8, verso 17, consagra lo apartado. La historia de Marta lo ilustra. Tras reemplazar sus rosarios de una venta de bienes con otros bendecidos y bendecir su hogar, la paz retornó, las relaciones sanaron, las finanzas mejoraron. Como Salmos 29, verso 11 promete, el Señor bendice a su pueblo con paz. Esto nos lleva a un camino práctico para usar el poder del rosario. Primero, aseguraos que vuestro rosario sea bendecido por un sacerdote, despertando su potencia espiritual. Como Hechos 19, verso 12, describe la gracia de Dios a través de objetos consagrados. Acercaos a vuestro sacerdote con humildad, llevando todos los rosarios para bendecir. Como Hebreos 4, verso 16, invita a un acceso confiado a la gracia. Esto alinea el rosario con la autoridad de la Iglesia. Como Salmos 28, verso 7 declara, el Señor es mi escudo. Segundo, adquirid rosarios de fuentes confiables, tiendas de la Iglesia, librerías católicas o comunidades religiosas, creados con intención orante. Como Mateo 7, verso 21 nos llama a hacer la voluntad del Padre. Evitad mercados seculares. Como Proverbios 22, verso 3, advierte al prudente a refugiarse. Los rosarios hechos por comunidades religiosas portan una gracia añadida. Como Salmos 90, verso 17, invoca el favor de Dios. El tercer paso es crear un espacio sagrado para el rosario, un lugar de honor que refleje su propósito espiritual. En lugar de relegarlo a un cajón o un rincón indigno, colocadlo en un altar familiar, con un crucifijo, agua bendita y una imagen de la Virgen María. Como Josué 24, verso 15 declara, yo y mi casa serviremos al Señor. Este espacio, tal vez a la altura de los ojos, en la sala o dormitorio, se convierte en un punto focal para la oración familiar. Como Levítico 24, verso 2, manda que una lámpara arda ante el Señor. Evitad lugares irreverentes como baños, porque los sacramentales merecen reverencia. Como Éxodo 20, verso 4 nos llama a honrar lo que representa lo divino. El cuarto paso es rezar el rosario diariamente con intención, meditando en los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Como Lucas 1, verso 46, magnifica al Señor por el alma de María. El rosario no es una recitación mecánica, sino un viaje contemplativo. Como Colosenses 3, verso 16 nos surge que la palabra de Cristo habite en nosotros ricamente. Comenzad cada oración ofreciendo intenciones por vuestra familia, luchas o necesidades del mundo, y dejad que las cuentas os guíen a una comunión más profunda con Dios. Como Filipenses 2, verso 5, nos llama a tener la mente de Cristo. Recuerdo a una familia en España que luchaba con discordia. Comenzó a rezar el rosario juntos cada noche. Al principio fue difícil, pero con el tiempo, su hogar se convirtió en un refugio de paz. Como Salmos 133, verso 1, celebra la bendición de la unidad entre hermanos. El quinto paso, recomendado para tiempos de disturbio espiritual, es usar agua bendita con el rosario. Si sentís tensión, miedo o opresión en el hogar, pedid agua bendita en la parroquia, y mientras recitáis Salmos 91, rociad ligeramente las áreas donde están los rosarios. Como el verso 11 asegura, Él ordenará a sus ángeles que os guarden. Esta práctica, arraigada en la tradición de la Iglesia, amplifica el poder protector del rosario. Como Hechos 19, verso 12 describe la gracia de Dios a través de objetos consagrados. Un sacerdote en México compartió historias de familias que hallaron alivio de disturbios inexplicables
tras adoptar este ritual, un testimonio del poder de la fe. Como Mateo 17, verso 20 declara, la fe como un grano de mostaza puede mover montañas. El sexto y último paso es el más profundo. Dejad que el rosario inspire una vida de virtud, alineando vuestro corazón con el Evangelio. Cada cuenta es un llamado a examinar la conciencia, rechazar el rencor, la envidia o la impureza y abrazar la oración, la humildad y el servicio. Como Filipenses 2, verso 3 nos urge, considerad a otros superiores a vosotros mismos. El rosario no sustituye los sacramentos ni una vida virtuosa, sino que los complementa, fortaleciendo el camino espiritual. Como 2 Corintios 3, verso 18 describe, ser transformados a la semejanza de Cristo. Aconsejé a un hombre que llevaba un rosario, pero albergaba amargura. Hijo mío, dije, el rosario no protege un corazón que nutre el mal. Cuando comenzó a perdonar y orar, su vida cambió. Como Salmos 51, verso 10. Ora por un corazón limpio y un espíritu renovado. Estos 6 pasos, bendecir, obtener de fuentes confiables, colocar, orar, usar agua bendita, vivir virtuosamente, forman un camino completo para aprovechar el poder del rosario. Pero la verdad más profunda no está solo en su rol protector, sino en su llamado a transformaros en instrumentos de la bondad de Dios. Como Gálatas 2, verso 20 proclama, vivo, pero no soy yo, Cristo vive en mí. El rosario es una semilla, con el potencial de un gran árbol. Su poder despierta por vuestra fe. Como 1 Pedro 2, verso 9 declara, vosotros, pueblo elegido, para proclamar las alabanzas de Dios. Quienes más se benefician son aquellos que abrazan el fiat de María, su humildad y su confianza en Dios, como Lucas 1, verso 38, registra su entrega a la voluntad divina. El rosario es más que una oración, es un camino al crecimiento espiritual y la paz familiar, parte de la rica tradición de la Iglesia. Complementa la Eucaristía y fortalece nuestra fe. Cuando se abraza plenamente, el rosario nos ayuda a vivir virtuosamente y a brillar con la luz de Dios en el mundo. El rosario también nos equipa para la guerra espiritual, porque el enemigo busca sembrar discordia y miedo. Como 1 Pedro 5, verso 8, advierte del diablo que ronda como león. En momentos de tentación, sostened el rosario y orad. Santa María, ruega por mí, confiando en la promesa de Dios. Como 1 Corintios 10, verso 13, asegura una salida en las pruebas. Recuerdo a un joven que enfrentaba dudas implacables sobre su fe. Rezando el rosario diariamente con un juego bendecido, halló fuerza para resistir la desesperanza. Como Salmos 46, verso 1 declara, Dios es nuestro refugio y fortaleza. El rosario, cuando se usa con fe, se convierte en un arma en esta batalla. Como 2 Timoteo 4, verso 7, nos urge a pelear la buena batalla. Como comunidad de fe, el rosario nos invita a compartir sus bendiciones con otros, en un mundo marcado por la división, que inspire unidad. Como Efesios 4, verso 3 nos urge, mantened el vínculo de la paz. Enseñad a vuestros hijos a rezar el rosario. Compartid su importancia con la parroquia e invitad a otros a abrazar su gracia. Como Marcos 16, verso 15 nos llama, proclamad el Evangelio. He visto comunidades transformadas por la devoción colectiva al rosario, sus iglesias convertidas en faros de esperanza. Como Isaías 60, verso 1 nos exhorta, levántate y brilla. Al difundir esta devoción, cumplís vuestra vocación como luz del mundo. Como Mateo 5, verso 14, os declara una ciudad en una colina. Al cerrar esta reflexión, visualicemos el legado eterno del rosario. Cada oración moldea no solo vuestra alma, sino el futuro de la Iglesia. Como Apocalipsis 7, verso 9, vislumbra una multitud adorando ante el Cordero. Vuestra fidelidad al rosario inspira generaciones. Como Salmos 145, verso 4, encomienda las obras de Dios a la siguiente. Enseñad a otros a rezarlo, asegurando que su luz brille. Como Mateo 5, verso 16 nos urge,
Que vuestra luz brille ante los hombres, glorificando al Padre. Este legado comienza ahora en vuestra próxima oración, vuestro próximo acto de reverencia, vuestro próximo paso hacia la santidad. Os encomiendo a nuestra Madre bendita, que estuvo al pie de la cruz, y ahora intercede ante el trono de su Hijo. Proclamad en vuestros corazones: Santa María, transforma mi hogar, y que vuestro testimonio inspire a otros. Compartid este mensaje con alguien que valore el rosario, para que descubra su verdadero poder. Como Hechos 1, verso 8 nos empodera para ser testigos hasta los confines de la tierra. Concluyamos con una oración. Padre Celestial, te agradecemos por el don del rosario, una cadena sagrada que nos une a tu Hijo, a través de la Santísima Virgen María. Santifica nuestros hogares, protégenos de todo mal, y haznos instrumentos de tu paz. Que nuestra fe crezca fuerte, nuestras oraciones suban como incienso, y nuestros corazones ardan de amor por ti. Guíanos por la cruz de tu Hijo, nuestro Salvador, y condúcenos a tu reino eterno, donde podamos alabarte para siempre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hijos amados, vivid este mensaje con fervor. Que el rosario sea una luz en vuestros hogares, y extended su verdad a un mundo necesitado. Que la paz de Cristo, la intercesión de María, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reposen sobre vosotros y vuestros seres queridos siempre. Amén.